Bienvenidos, estamos en ruta como siempre y esta vez sí que les aconsejo que se pongan bien cómodos por aquí atrás porque vamos a tener una noche intensa, una noche de psicofonías. Vamos a investigar las psicofonías antiguas que se emitieron en su tiempo, pues en 2002 más o menos. Merece la pena, ya que hay muchos detalles que son muy interesantes y que parece pues que con el paso del tiempo pues uno pues se va olvidando y tal. Vamos a refrescar todo eso esta noche. Vamos a escuchar una primera psicofonía en la cual fueron un grupo de investigadores a un cementerio de noche en 1972 más o menos fue esto. Esta grabación es de esa época, de ese año, y en la cual vamos a escuchar lo que siempre se dice de las psicofonías, y es que siempre hay un golpe al principio, siempre hay un golpe que desencadena la voz, y a raíz de ahí ese sonido se distorsiona y se alarga para transformarlo en una voz, en una palabra, en una frase, que es completamente inexplicable cómo se puede hacer eso, pero bueno, tampoco podemos explicar cómo puede existir otra realidad diferente a esta donde estamos ahora, pero existe y todos lo sabemos. Entonces simplemente hay cosas que no sabemos explicar cómo se hacen, pero pasan y ya está. Como por ejemplo esta voz. Vamos a escuchar esta primera grabación sin hacerlos esperar demasiado y luego la comentamos. Está claro que hay muchas grabaciones que se pasan por psicofonías y que son grabaciones falsas, o sea, se han hecho aposta o se ha grabado algo realmente que estaba en ese momento, que estaba por los alrededores o que estaba un poquito alejado y se ha grabado, se ha colado en la grabación y se ha podido pensar en algún momento que era una psicofonía, pero hay muchas que tienen su explicación. El detalle está en las que no tienen explicación, porque en todas esas se escucha ese golpe, en todas. Es posible que se escuche en algunas un poco más metálico, en algunas un poco más seco, como un golpe en la pared, por ejemplo, también puede ser, o un mueble que se mueve, un chasquido de algo, un chasquido como de una madera que cruje de repente. El caso es que ese primer golpe está como norma general en todas las psicofonías reales, que se puedan apreciar como reales. Vamos a irnos a 1976, porque en esa época hubo un investigador que hizo una serie de investigaciones, una serie de grabaciones en las cuales pues aparecían voces muy claras. Este investigador decidió hacer preguntas a esas voces para ver qué pasaba, para ver si contestaban. Era la primera vez que se hacía esto. Vamos a escuchar una voz, una psicofonía, y en la cual dice algo así como es adimensional. Vamos a escucharlo. Al final de la grabación se escucha como su voz empieza a fundirse con ese pitido. Y ahí se termina. ¿Lo han escuchado? O sea, para mí es lo que estábamos hablando antes. El mismo sonido del principio y, por ejemplo, en esta psicofonía, el sonido del principio y el sonido del final, junto con la frase, es todo el mismo sonido. Es todo el mismo sonido. Simplemente que se ha distorsionado, no sé cómo, no sé quién, pero ese sonido, ese golpe, esos sonidos metálicos, se han distorsionado para escuchar esa voz.
y después se han vuelto a transformar otra vez en sonido metálico. Vamos a escucharlo otra vez para que comprendan lo que acabo de decir. Parece una locura, pero tiene todo el sentido. Escuchen. Forma todo parte del mismo sonido. Esa es mi teoría. Hay una grabación que puse hace tiempo de una escuela a plena luz del día. Estaban además haciendo actividades fuera en el patio de esta escuela, y estaban pues como haciendo zigzag a unos conos que habían en el suelo. Y estaban todos los niños en cola, haciendo cola. Pasaba uno, hacía el zigzag, se ponía el último de la cola otra vez y así iban pasando todos. Y en esa grabación inocente, al mismo tiempo que se escuchaban todos los griteríos de los críos y tal, al mismo tiempo también se escucha una niña más mayor, de unos, no lo sé, pero un adolescente ya, se notaba por la voz, y su voz estaba diciendo algo así como: tengo mucho miedo, señor, pero repetido como 6-7 veces, y con toda la angustia del mundo, como cuando te das cuenta de que ya no vas a volver. Y esa voz solo repetía eso: tengo mucho miedo, señor, tengo mucho miedo, señor, pero con una angustia enorme, de una cría de unos 15, 16. Y la verdad es que ese sonido chocaba mucho, porque lo que estabas viendo en el vídeo era una simple actividad escolar. Y además, solo hay que pensar en una cosa. Las clases, los niños están separados por clases, por edades. Lo que se veía en el vídeo eran niños de unos 5 o 6 años. Y luego los monitores, que tendrían pues más de 20, todos. Más de 20 y más de 30, podría decir. Sin embargo, aquella voz parecía de una niña de 16. No puede haber una niña de 16 haciendo una actividad escolar con una clase de niños de 6-7 años. No, es que eso no pasa en ningún colegio. Es que están todos separados por clases y por edades. Entonces, ¿de dónde venía esa voz? Porque además es que estaba muy... Vamos a ver. Si uno ve ese vídeo que les estoy comentando y no piensa en psicofonías ni nada de esto, es posible que ni siquiera escuche esa voz, porque estaba tan entrelazada entre el griterío de los críos y tal, que casi casaba con los gritos y con las palabras que no se entendían, porque hablaban todos a la vez y no se entendía nada. Era todo un mensaje, como cuando de niños íbamos al colegio, ese griterío de la clase, ese murmuro de que están todos a la vez hablando y que no se entiende nada en realidad. Pero poniendo el oído fino, sí que desmarcas de ese vídeo, desmarcas perfectamente esa voz. Y esa voz lo que decía era eso. Con angustia, además. Es que se notaba con angustia, que decía: tengo miedo, señor, pero como 7 u 8 veces seguidas, como gimoteando, como llorando. Esto para mí es alguien que se acaba de dar cuenta de dónde está. Estás en otro plano. Y cuando te das cuenta de eso, vamos, tiene que ser, supongo yo, que poco a poco lo vas aceptando y esa angustia va desapareciendo con el tiempo. Vamos a escuchar más psicofonías, vamos a escuchar varias, para que veamos que todas tienen el mismo patrón. Y la que vamos a escuchar en este momento fue fruto de una investigación que se hizo, porque ya se empezaba a sospechar de que las psicofonías de alguna manera estaban en el aire, estaban en el éter, y se podían captar, y que podía ser algo perfectamente racional. Entonces lo que hicieron fue empezar a usar cámaras anecoicas, cámaras encerradas en una jaula Faraday, para que no interfiera nada de fuera de la celdilla, digamos, a la grabación en sí, para que no entrase ningún tipo de sonido, ninguna interferencia. Y lo que pasó fue que pusieron la cámara con un temporizador. El temporizador estaba esperando a que algún sonido se produjera. Esa cámara no se iba a activar mientras no hubiese un sonido que la activase.
Esa voz que acaban de escuchar tuvo que haberse producido dentro de la jaula Faraday. No podía venir de fuera, porque en ese recinto, en esa habitación, no había nadie. Dentro de la jaula, lógicamente, tampoco. Entonces, ¿de dónde salió ese sonido? Esta que vamos a escuchar ahora es de Pedro Amorós. Él es técnico superior informático y además una de las personas que más investigaron con este tipo de tecnologías. Este hombre se fue a Belmez y él solo, con la dueña de una de las casas que hay en el lugar, él solo con esta mujer se dispuso a grabar en la cocina de la casa de esta mujer. Allí no había nadie, estaban ellos dos, nada más. Y lo que grabó fue esto. Vamos a imaginar que entramos en una de esas casas y en la cocina, en plena noche, con todo en silencio, ponemos una grabadora. Y en esa grabadora recogemos esa voz. Es como un saludo, como decir, Ángela, estoy aquí. Hola. Como esa intención, ¿no? Por cómo la hemos escuchado. Y sí, se escucha el primer golpe, como siempre. Y esta voz que dice Ángela. Pero no parece muy como angustiada como la anterior. No parece que esté ni siquiera apenada. Alguien que está saludando a otro alguien. O sea, se le nota buena actitud. No se le ve tristeza, ni angustia, ni nada de esto. ¿Quién sería Ángela? Porque no era la dueña de la casa. No estaban llamando a la dueña de la casa. ¿Quién era Ángela? Se ha investigado la documentación de esa casa en concreto. No hay nadie que aparezca como alguien que vivió en esa casa y que se llame Ángela. No existen datos, o sea que no lo sabemos. También sabemos que hay voces que directamente no es solo que pronuncien el nombre de alguien, sino que pueden llegar a amenazar al que está realizando esa grabación. Seguimos en esa misma noche en la que se grabó esto en la cocina de esa casa. Y bueno, porque se hicieron más grabaciones. No sé si fue esa misma noche, pero sí que fue el mismo investigador. En esta ocasión lo que grabó fue una amenaza directa hacia él. Vamos a escucharlo. Imagínense por un momento que van ustedes a hacer una grabación simple en un sitio donde saben que hay historias de apariciones de fantasmas, que sí que suena la campana del campanario y todo esto. Y van ustedes, pero simplemente por hacer un trabajo, una investigación, sin más. No van ustedes ni con el miedo en el cuerpo ni nada. Van ustedes para hacer una investigación, ponen la grabadora a grabar y la voz que graban les dice... No sé ustedes, pero yo por lo menos cogería la grabadora, miraría hacia el lado contrario y saldría corriendo hacia allí todo lo que pudiera. No me esperaría para ver si es que hay alguien, o si no hay alguien, o si estoy yo solo, o si es que hay alguien escondido. Pero hoy no vamos a hablar simplemente de las grabaciones más típicas que hemos escuchado todos. La típica que cuando vas, pones la grabadora, se produce y ya está, sin más. Porque hay veces que periodistas en plena entrevista, grabando otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con las psicofonías, también han recogido voces que no tenían ningún tipo de explicación. Se encontraron con el misterio sin ir a buscarlo. El misterio les buscó a ellos. Voces que se cuelan sin más. Amenazas, advertencias o mensajes que surgen en mitad de una frase, como pronunciadas por alguien a quien nadie ha invitado. Lo que vamos a escuchar ahora es una entrevista que hizo Clara Tahoces
a Juana López Manjón, que es una mujer. Decían que esta mujer pues tenía clarividencias, tenía una forma de conectar con ese otro lado pues que era bastante impresionante, y Clara Tauces decidió pues que era muy buena idea hacerle una entrevista. Esta mujer afirmaba que tenía varias entidades que la acompañaban continuamente. Y bueno, ella decía que estas entidades le decían muy rotundamente a ella, le decían que no podía cobrar por hacer eso, no podía cobrar por explicar a la gente pues cómo es lo que ella siente, ¿no? Y lo que ella percibe. Y ella cuenta que realmente era muy duro, casi lo contaba con lágrimas en los ojos, que era muy duro ver cómo todo el mundo iba a su casa a hacerle preguntas y a hablar con ella sobre estos temas, y le llevaban dinero, le llevaban comida, le llevaban de todo, y ella tenía que rechazarlo todo, no podía aceptar nada de eso. Una cosa curiosa, bueno, antes de escuchar la entrevista, permítanme que dé otro dato más. Hay una cosa muy curiosa en todo esto. Esta mujer nunca pudo estudiar en su niñez, no pudo ir a la escuela, no pudo estudiar, no sabe leer y no sabe escribir. Pero esta mujer tiene 7 libros. Tiene 7 libros publicados. Y no sabe escribir. ¿Cómo es esto? No podía ganar dinero con la gente que recibía en su casa. Pero ella cuenta que muchas veces, estando en su casa, notaba una especie de peso enorme en los hombros, que eran como 2 manos que le incitaban, que le invitaban a sentarse. Y ella, con el tiempo, ella comprendió que cuando notaba esa sensación en los hombros era porque se tenía que sentar a escribir. Una persona que no sabe escribir, bueno, pues ella se sentaba en la mesa y con ese procedimiento ya tiene publicados 7 libros. 7 libros que se los han dictado. No es una cosa que diga yo, sino que está comprobado, y además su familia lo corrobora. Ella no sabe escribir, pero cuando nota esta sensación se sienta en la mesa, se pone a escribir, y bueno, pues fruto de eso son esos 7 libros que tiene ya publicados. Digamos que no le permitían ganar dinero con todo esto, pero era como decir, te permito que ganes dinero con esto, pero te dicto yo lo que vas a tener que poner en ese libro. Te digo yo lo que tienes que poner, y entonces te permito que ganes dinero con eso. Y con esa especie de trato que había entre esas voces y esa mujer, pues ya tiene 7 libros publicados. Una analfabeta literal, que es que no sabe ni leer ni escribir. Ahora sí, vamos a escuchar la entrevista porque me parece bastante impactante. Y esto es lo que pasó. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Más los que te quedan. O sea, yo creo que es algo que no se puede negar. Esa voz ha sonado ahí y se ha escuchado perfectamente. De hecho, Clara Tauces no se dio cuenta ni en ese momento ni en ese día. Se dio cuenta semanas después, que era cuando tenía que preparar todo ese audio para publicar un trabajo, digamos. Y es ahí donde se dio cuenta de que esa voz se había colado en esa entrevista. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Usted dirá, bueno, esa voz se escucha perfectamente, ¿cómo no se dio cuenta? Bueno, pues no se dio cuenta porque uno no está pensando precisamente en afinar, no está pensando en afinar el oído para ver si se escucha algo, sino porque simplemente era una entrevista, sin más, era alguien que entrevistaba a alguien y ya está, no había ningún otro motivo para hacer eso. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que esa voz pasó inadvertida. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Se escuchó, igual que la hemos escuchado ahora, se escuchó en ese momento, pero nadie le prestó atención. Pues es una especie de regalo que le han hecho por no cobrar a la gente que acude a su casa. En ese momento solo estaban allí Clara Tauces, Juana y una amiga de Clara.
Pero esto no se queda aquí, sino que fue a más. En ese mismo día fue a más, ya que Clara Tauces estaba hablando, durante la entrevista, estaba hablando con esta mujer, con Juana, y le estaba comentando pues que, claro, Juana le estaba diciendo que ella que tenía una memoria inexplicable, porque se sabía los 7 libros de memoria. Y Juana le estaba explicando pues que con 80 años esto no es normal, que alguien tenga tanta memoria. Y Clara Tauces en ese momento se le escucha pues como que estaba recordando a sus abuelas, y Clara estaba recordando eso en voz alta y estaba diciendo sí, porque yo me acuerdo que mis abuelas con 80 años pues ya pues desvariaban, ya no tenían tanta memoria ni nada. Y bueno, lo que pasó fue esto. Pero me acuerdo cuando mi abuela tenía 80, murió con 96, que tampoco también sí, pero conozco el 98, conozco el 98, conozco el 98, conozco el 98. Lo vamos a poner otra vez porque esto era mucho más sutil, hay que afinar mucho el oído para escuchar, pero mientras Clara Tauces estaba diciendo fue en el 98, se puede escuchar la voz de una mujer que dice ya estaba muerta. Pero me acuerdo cuando mi abuela tenía 80, murió con 96, que tampoco también sí, pero conozco el 98, conozco el 98, conozco el 98, conozco el 98. Tengo que dar un dato muy importante, y es que esta mujer dice que más o menos estas voces, estos entes, le han explicado a ella, a Juana, lo que es el más allá. Y lo que le han dicho, lo que le comentan, o le comentaron en su día, mejor dicho, fue que el famoso túnel, el típico túnel que todos comentan que se ve cuando falleces, es real. Y que todos lo vamos a ver, todos, sin excepción. Pero hay algunos que lo cruzan y hay otros que se niegan a cruzar por el túnel. Los que no cruzan el túnel se convierten en energías negativas, energías maliciosas, mientras que los que cruzan pues no experimentan ese cambio, según el testimonio de esta señora Juana López, que afirma que las voces le han explicado a ella. Y lo que van a escuchar ahora es una continuación de esa entrevista. Ella seguía grabando en ese lugar y bueno, surgió un sonido que esta vez no eran palabras, no eran voces como tal, sino gritos. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y este es el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. Esto que acaban de escuchar era la continuación de esa entrevista que estaba haciendo Clara Tauces a Juana, y mientras Juana le explicaba a Clara el tema este del túnel que todos vemos cuando morimos, ella estaba explicando qué tamaño tiene la bola de energía que dejamos cuando nos morimos. O sea, al final hay un resultante que es una bolita de energía, y ella estaba explicando incluso el tamaño de esa energía, que son unos centímetros, según ella. Una bola de energía de unos centímetros es toda la energía que queda de nosotros cuando nos morimos. Y mientras le estaba explicando esto, se escuchaban como gritos. Eran gritos muy claros en una casa donde no había nadie más que ellas tres. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y este es el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. Clara, Juana y una amiga de Clara. Y estaban todos en la misma habitación. Y se escuchaba esto. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida.
estos centímetros. Pues este es tamaño real. Este es tamaño real. Y sí, lo acaban de escuchar perfectamente. Se escuchan gritos. Gritos esta vez como de niños jóvenes, ¿no? Parece una garganta joven, no parece alguien muy mayor, que digamos. Son como niños berreando, como cuando dos niños juegan y no hablan como tal, sino que están pues gritando. Algo así me suena a mí esta grabación. Vamos a escucharla otra vez. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y este es el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. Pues este es tamaño real. Este es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. Pues este es tamaño real. Este es tamaño real. Además es que si nos fijamos, esos gritos, esos berridos, por llamarlo de alguna forma, es un berrido, es un grito como de juego, se escuchaban incluso como con eco. Era así algo como encerrado dentro de algún habitáculo donde no hay ningún tipo de muebles. Bastante curioso esto. Es como alguien quejándose. A mí, la impresión que me da a mí es alguien que se está quejando en el mismo momento en el que se explica cómo es el túnel por el que todos debemos pasar, y que estaba explicando en ese mismo momento que hay algunos entes, algunas almas que se niegan a cruzar por él. Es ese el momento en el que se escuchan los gritos, y que se dedujo al final de todas estas, porque esas voces las tuvieron que investigar de alguna forma. Es decir, esto se grabó en una entrevista que estaba haciendo Clara Tahoces. Está claro, valga la redundancia, que esta mujer iba a investigar eso. Iban a limpiar esas voces y a analizarlas bien para ver qué origen podían tener. Bueno, la deducción final fue que esas voces no tenían una base humana. No estaban siendo producidas por una garganta. Todas las voces, la de "y los que te quedan", cuando estaba hablando de los libros que había escrito, la de "ya estaba muerta", o los berridos estos que acabamos de escuchar, no estaban siendo producidos por unas cuerdas vocales. Esa es la deducción final que extrajeron de todo esto. Yo sé que el programa de hoy está siendo bastante impactante. Hay mucha gente que seguramente no ha escuchado nunca nada de todo esto y es la primera vez que conoce sobre este tema. Esa es la misión de este canal: aportar luz, llevar conocimiento a gente que no conoce nada de todos estos temas y abrirles las puertas al conocimiento y enseñarles lo que está pasando. No damos ningún tipo de opinión. Yo puedo decir lo que me parece a mí que es, o lo que no me parece a mí que es, pero no puedo decir rotundamente de qué se trata, porque ni lo sé yo ni lo sabe nadie. Es al final la deducción la que saquen ustedes al terminar este vídeo. Lo que se denominó la transradiocomunicación, aprovechando un poco esa caída de onda en una emisión radiofónica, pues ahí es donde se sintonizan las voces. Por ahí es donde viene. Las nuevas técnicas pues establecen micrófonos muy poderosos, muy potentes, establecen grabaciones digitales y sobre todo pues una perseverancia en determinadas frecuencias de radio. Insisto, por las frecuencias de radio porque es por donde empieza a apuntar el fenómeno. Esto que acaban de escuchar es una voz que dice "soy tu abuelo", casi como si este abuelo, entre comillas, estuviese esperando a que se pusieran a grabar para decir eso. Está claro que son voces inteligentes. Hay algunas que sí que está claro que lo mismo que hay otras que es verdad que parece que no están interactuando con nadie, simplemente son voces del pasado sin más, que no tienen ningún tipo de sentido ahora, pero hay otras que te hablan directamente a ti. En esta que acabamos de escuchar era alguien pidiendo auxilio,
se escucha perfectamente. Es alguien que pide auxilio. De nuevo parece alguien que se ha dado cuenta de dónde está y que no puede salir. No es que no pueda salir, sino que forma parte de ese lugar. No solo la pronuncia, sino que se nota la angustia que hay detrás de esa palabra. Y hay veces que ocurren cosas más extrañas todavía. Hay veces que se juntan voces con sonidos. Esta grabación es de Luis de la Fuente. En esta ocasión lo que se escucha es una grabación de una voz, alguien que dice algo que es inconexo, que no tiene nada que ver ni con el investigador ni con la zona donde se está grabando. Este es el hombre que grababa con la cámara aislada de cualquier tipo de interferencias. Y bueno, cuando puso la grabación en su ordenador, en la grabación se escuchaba esto. Dice, superó el primer instante. Cuando digo una cámara me refiero a una habitación acondicionada, preparada para estar aislada del resto del mundo, o sea, aislada totalmente. Y en esta habitación lo que habían pues es una especie de cajoncitos que están a su vez también aislados de la habitación, y dentro de ese cajoncito estaba la grabadora. Totalmente imposible, amigos, totalmente imposible que se grabe nada en ese cajón. Es imposible. Lo que vamos a escuchar ahora es posible que le ponga los pelos un poquito de punta. Por lo tanto, si es usted muy sensible, pues escúchela, pero con tiento. Escúchela con cuidado, con la voz bajita, no se la ponga muy fuerte, porque es una voz impactante, no por lo que dice, sino por la intención que parece tener. Esta es mucho más tétrica, no por lo que dice, como he dicho antes, sino por la intención que parece tener detrás de sus palabras. El experimentador dijo claramente, ¿puedo veros? Y la voz le dijo, acércate. Yo capto casi una voz amenazante. Es un acércate. Si pudiésemos alargar esa frase, sería como un acércate si te atreves. ¿Puedo veros? A eso me suena a mí. Es como amenazante. No es algo... Y el investigador afirmó que él estaba completamente solo a las tantas de la noche en un edificio abandonado, el cual ya había revisado antes para comprobar que no había nadie. De hecho, esa voz está en la misma estancia que él, está en la misma habitación que él, y allí no había nadie. Él lógicamente estaba allí trabajando, y si hubiese visto a alguien, habría detenido el experimento para echar a esa persona o para irse él, en caso de no poder echar a esa persona, porque tampoco es un sitio privado, es un edificio abandonado. Si esa persona se pone un poquito, se envalentona un poquito y te dice que no me quiero ir, pues lógicamente el investigador tendrá que recoger sus cosas e irse él. Él afirma en todo momento que allí no había nadie, estaba él solo. Entonces, ¿cómo explicamos que estando él solo en un edificio abandonado, alguien se acerca prácticamente pegado al micrófono de su grabadora para decir De hecho, él sabe hacia dónde tenía que acercarse, porque esa voz venía directamente de un rincón que no tenía luz, que había en la estancia, había como... Él tenía formas de iluminarse, ¿no? Porque él estaba allí trabajando,
Pero lógicamente esa luz no era del edificio, no estaba en el techo, no iluminaba toda la habitación. Entonces habían rincones que estaban oscuros y de uno de esos rincones venía esa voz. Esto que acaban de escuchar es lo que les comentaba antes. O bueno, realmente no sé si lo he comentado al principio del vídeo. Es algo que tenía en mente comentar, pero ahora mismo no sé si lo he comentado al principio del vídeo o no. Por si acaso lo voy a volver a explicar. Hay una grabación que es esta que acabamos de escuchar. Esta también se produjo en un lugar abandonado y esta fue la que creo que les he comentado antes, que los investigadores pusieron todos los aparatos por todo el lugar, colocaron sensores de movimiento, colocaron micrófonos, cámaras, de todo. Y una vez ya estaba todo colocado, le dieron al botón de grabar y en los primeros segundos alguien se acercó a una de las grabadoras, la que estaba en el suelo, y solo esa grabadora recogió esa voz. Alguien acercado al micrófono diciendo soy yo. Y en caso de no haberlo comentado antes, mi impresión de esta voz en concreto es que fuese lo que fuese esa entidad, estaba observando cómo colocaban los investigadores todos los aparatos en ese lugar. Me da la sensación de que estaba observándoles tranquilamente y una vez colocaron todo, se acercó tranquilamente a la cámara, a la grabadora que estaba en el suelo, se pegó a su micrófono y tranquilamente, con toda la paz del mundo, dijo: Hay que decir que esta grabación no la hizo un cualquiera, la hizo un ingeniero técnico de IBM. O sea, era una persona con estudios superiores y que no estaba allí para hacer el tonto ni mucho menos. Vamos a escuchar varias grabaciones que se hicieron en la casa de una señora que fue muy importante hace tiempo atrás. Se llamaba Margarita. Margarita, vamos a dejarlo en Margarita. Parece ser que era una especie de espía o algo así. Y bueno, lo que vamos a escuchar fue grabado dentro de su casa. Esta vez parece la voz de una persona joven, un niño, parece ser varón, un niño varón, y lo único que dice es: tengo miedo. Una vez más parece ser que es la voz de alguien que se acaba de dar cuenta de dónde está. La siguiente que vamos a escuchar es muy curiosa porque en un principio se produjo una grabación en la cual alguien insultaba al experimentador y el experimentador lo que hizo fue decirle en voz alta, eso lo serás tú. Después de decir esto se puso a grabar otra vez y lo que se recogió fue esto. No soy yo. A mí esto me dice dos cosas. Podría haber sido un yo no te he insultado, no me digas a mí, yo no he sido. O un no soy yo a lo que el investigador había dicho. Eso lo serás tú. Por lo cual la respuesta sería no soy yo. O simplemente alguien que le estaba diciendo yo no he sido. No me digas a mí porque yo no he sido el que te ha insultado. Y desde luego, si las psicofonías son una llamada de atención, esta que van a escuchar a continuación sí que se podría afirmar contundentemente que es una llamada de atención.
Está claro que intentaba llamar su atención. La voz lo que dice es: oiga. Oiga. Estaba llamando su atención claramente. Enrique Muro y Santiago Vázquez hicieron esta grabación en un lugar donde se decía que habían poltergeist, habían sucesos extraños, no solo grabaciones de sonido, sino que habían sucesos dentro de ese lugar. Y lo que recogieron fue esto. Hay que afinar un poquito el oído, eso sí es verdad, pero lo dice claramente, no hay lugar a dudas. Solo hay que subir el volumen, levantar un poquito la agudeza auditiva y comprender que lo que se está diciendo ahí es: está entrando ahora. Está entrando ahora. Una vez más, es la impresión que les dije antes que tengo yo sobre todo esto. Y es que mientras nosotros necesitamos colocar todo tipo de aparatos en un sitio, mientras nosotros tenemos que colocar todo tipo de aparatos en un lugar para simplemente intuir que hay alguien allí que no es de esta realidad, mientras hacemos eso, en el otro lado, yo creo que mi impresión es que nos ven en todo momento. Nos pueden ver tranquilamente, formamos parte de su visión, de la visión que ellos tienen de su mundo. Es decir, que conviven con nosotros tranquilamente sabiendo que no les podemos ver y por lo tanto se mueven a sus anchas. Está claro, si yo fuese un alma que convive aquí con los vivos, en el momento que me doy cuenta de que haga lo que haga y diga lo que diga, a no ser que alguien se ponga a grabar específicamente, no me van a escuchar y no van ni siquiera a intuir que estoy aquí. A partir de ahí yo me puedo mover con toda libertad, con toda la tranquilidad del mundo, porque sé que no voy a ser descubierto. Estoy en el mundo de los vivos haciendo lo que siempre he querido hacer estando vivo, que es mirar por una ventanita sin que nadie me vea y observar a ver qué hacen. Esa es la impresión que a mí me da de todo esto. La siguiente, en la misma línea, grabada por los mismos experimentadores, lo que hace es revelar un propósito. Empezamos por aquí. Empezamos por aquí. Alguien dijo, empezamos por aquí. La cosa es que si alguien no estaba con ellos. La que van a escuchar ahora es una respuesta mucho más corta, de alguien que saben que le están preguntando a él. Y este alguien dice, dígame. Ahí lo tienen una vez más, alguien intentando conectar con nosotros. Alguien que está en otro plano nos contesta. Y la más impactante y la que vamos a dejar para el final, o sea, la última grabación que vamos a escuchar en este vídeo es un contestador, el buzón de voz de un contestador. La cosa es que este contestador no produjo los sonidos normales, sino que sonó de otra forma diferente. Y lo que grabó fue la voz. Esto estaba en casa de una mujer joven. Y lo que grabó, lo que ella dice que se grabó ahí en ese contestador, es la voz de su madre difunta, diciéndole esto.
pueden escuchar, tenía bastante mal genio y bastante mala intención, o por lo menos muy malos sentimientos hacia la persona que iba a recibir ese mensaje. Así que esto es lo que ha dado de sí este vídeo. Yo espero que se hayan hecho las mismas preguntas o más preguntas todavía de las que yo me hago con todos estos temas. Prometo traer de nuevo este tipo de contenidos porque es un tema que a mí me apasiona, la verdad. El saber y no saber al mismo tiempo me vuelve loco, me tira de espaldas al suelo, la verdad. Así que por aquí detenemos la ruta de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan dejado su like antes de calzarse y bajarse del camión. Por favor, dejen su like, compartan el vídeo todo lo que puedan, suscríbanse al canal todos los que no lo hayan hecho todavía. Y nada, nos vemos en el vídeo de mañana.